En este vídeo vamos a hablar del teatro desde el 39 al 75. Como sabéis, una vez que acabó la Guerra Civil, la mayoría de los autores consolidados habían muerto y otros tantos tuvieron que exiliarse. Así que estamos en un momento en el que el teatro estaba pensado para una clase social acomodada que buscaba sobre todo ir al teatro a evadirse de los problemas y divertirse. A esta clase de teatro le llamamos el teatro burgués. Y en este cuadro podéis ver sus características. Eran obras de fantasía e inverosímiles que buscaban la risa del espectador ante todas las cosas. La verdad es que hay dos autores que destacan por encima de los otros, pero hay que citar a algunos como Alfonso Paso, Jaime Salom y Jaime de Armiñán. Volviendo a los dos autores a los que antes me he referido, empezaremos hablando de Enrique Jardiel Poncela, quien destacó en un teatro basado en lo absurdo, que planteaba situaciones cómicas y que resultaban inverosímiles y disparatadas. Por ejemplo, es autor de Eloísa está debajo de un almendro. Pero si alguien destaca dentro del teatro burgués o del teatro del absurdo, ese es Miguel Miura, cuyas obras destacan el ingenio y la imaginación, además de un lenguaje muy creativo y de gran eficacia dramática. Una de sus principales obras es Tres sombreros de copa, donde Miura contrapone dos mundos: el protagonizado por Dionisio, el mundo burgués, un funcionario cuya vida es monótona y aburrida, y otro mundo más rebelde y bohemio, que está representado por Paula, la artista de la que se ha enamorado y con la que no puede casarse. Otros de sus títulos son Maribel y la extraña familia o Ninette y un señor de Murcia. A la vez, y como ya hemos visto tanto en novela como en poesía, se produjo un teatro en el exilio. Tras la Guerra Civil, muchos autores tuvieron que marcharse de España, como por ejemplo Rafael Alberti, quien también escribió teatro, o Alejandro Casona, en cuyas obras cabía la fantasía, el misterio, la leyenda y mezclaba el sentimiento y la poesía. Fue autor de obras como Los árboles mueren de pie, La dama del alba, Nuestra Natacha o La barca sin pescador. Avanzando ya en el tiempo y entrando en los años 50 y 60, surgió un teatro de denuncia y comprometido con el ser humano y la realidad en la que se producía. Se exponían los problemas sociales y se denunciaban las explotaciones y las injusticias. Algunos autores de este periodo fueron Alfonso Sastre y Lauro Olmo. Pero destaca por encima de todos uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, Antonio Buero Vallejo. En sus obras trató temas como la injusticia, la defensa del débil, la verdad, la intolerancia. Su lenguaje se llenó de calidad literaria y sus personajes tenían profundas discapacidades que eran reales y a la vez simbólicas. Su obra literaria se ha dividido en tres grandes grupos. Por un lado, el teatro de crítica y denuncia, con títulos como Historia de una escalera o El tragaluz. Por otro lado, el teatro simbólico, con títulos como La tejedora de sueños o La fundación. Y por último, un teatro de fondo histórico, con títulos como Las meninas, sobre Diego de Velázquez, El sueño de la razón, sobre Francisco de Goya, o La detonación, sobre el autor Mariano José Larra. El siglo va avanzando y nos encontramos ya en los años 60, donde aparece un teatro renovado. Hay un grupo de escritores que quieren ser más vanguardistas, más experimentales y romper con todo el teatro de denuncia. Uno de ellos es Antonio Gala, quien suele ambientar sus obras en el presente o en un pasado histórico o mítico, aunque sin dejar de lado las preocupaciones sociales. Algunas de sus obras son Anillos para una dama, Carmen, Carmen,
Los buenos días perdidos o Los verdes campos del Edén. Y acabaremos este vídeo hablando de los grupos de teatro independiente. Estos grupos buscaban nuevas fórmulas para renovar el teatro y el espectáculo. De hecho, son los propios miembros de la compañía los encargados del montaje y la representación. Concebían el teatro como espectáculo, donde el texto no siempre era lo más importante. Algunos de estos grupos eran los Joglars o Tábano. Y con esto acabamos el teatro de la posguerra. Nos vemos en el próximo vídeo.